Querido Ramón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a mí me dicen algunas veces, dice, ¿cómo estás? Pues bien, o regular, o resfriado, o lo que sea. Lo peor es cuando me dicen cómo andas. ¿Cómo andas? La maquinaria andando regular. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, y muchas gracias por estar en este rato de tertulia. Hombre, gracias a ti por invitarme, ¿no? Que es un placer y es un privilegio estar aquí contigo. Privilegio tenerte a ti aquí, querido Ramón Llanes. ¿Por qué no fuiste sastre? Es verdad. Porque toda la familia tuya fue sastre, ¿no? Sí. Y no creas que no me arrepentí. ¿Sí? Sí. Me he arrepentido por lo menos para haber tenido una segunda opción también ahí como sastre, porque mi padre era un buen sastre, mis tíos, mis abuelos. Podía haber aprendido, es verdad. Y ahora me arrepiento no haberlo hecho. Sí, me arrepiento, porque es que a mí me gusta mucho ahora la artesanía. Y fíjate que ahora me dedico a hacer cosas artesanas con la madera, con cosas de pintura y tal. Y sin embargo la sastrería... Que hubieras tú seguido... Aunque estuvieras jubilado, pues, haciendo cuatro trajes. Claro, es que... ¿Y de pequeño hacías algunas cosas en la sastrería con tu padre? De pequeño estaba con mi padre por allí, jugaba con él en la sastrería, pero no, recuerdo que nos poníamos a jugar con las máquinas, allí había muchas máquinas, nos poníamos a jugar las máquinas y lo que hacíamos era entorpecer. Una vez me metí la aguja por el dedo, otra vez, en fin, las cosas propias de los chiquillos. Porque tenía mucha gente trabajando, muchas mujeres, ¿no? Por lo menos 20 mujeres allí trabajando, sí. 20 mujeres trabajando. Sí. Hombre, ¿y los trajes se ponía aquí Llanes? ¿O cómo no ponía? Él no lo ponía, no firmaba. Él no firmaba, este no está firmado, sí, no sé. No eran trajes de autor. No era... Podríamos decir, como lo bien que ahora firmamos todas las cosas, sí. Y firmamos un poema que por poco importante que sea lo firmamos, y sin embargo mi padre no firmaba los trajes, fíjate qué curioso. Bueno, tenía la sastrería, me imagino que vendría de tu abuelo, ¿no? La sastrería, y la teníais donde, en Tarsis. En Tarsis, sí, estaba en la sastrería, estaba mi padre y mi tía, que eran los dos sastres, y mi abuelo, cuando ya mi abuelo murió, se quedaron ellos dos, y había otros tíos que estaban en Calañas, que era de donde procedíamos nosotros en primera línea, sí. Bueno, en segunda línea procedíamos de Calañas y en primera línea de Valverde. Valverde, Calañas, Tarsis, todo el Andévalo, porque en Valverde es donde se dice que empieza un poco la sierra, ¿no? Pero es Andévalo también, todo. Es Andévalo y fandangos todo. Sí. Todo fandango, tierra de fandango. Bueno, entraremos en ello, pero naciste entonces en Tarsis. Sí. ¿Y en qué año fue? ¿En qué año? ¿El nacimiento? Sí. En el 49, fíjate la edad que... La edad que tenemos. Yo tengo más que tú, me imagino. Pero bueno, no mucho más. No mucho más. ¿Y qué recuerdos tienes de tu niñez allí en Tarsis? Hombre, la niñez, como dijo alguien, es la patria. La infancia es la patria de las personas, allí se hace la patria. La patria emotiva, la patria sentimental, la patria de arraigo se hace en la niñez, en la infancia. Después se va fomentando y se va arraigando con más fortaleza en la juventud. Y toda esa época de niñez y juventud las pasamos allí en un tiempo difícil, pero amable. Y no era amable porque los tiempos no fueran amables, ¿no? Sino porque nosotros lo hacíamos amables. Porque recordar el tiempo de la niñez, si te pones ahora a pensarlo con pensamiento crítico,
dirías, qué barbaridad, cómo pudimos subsistir, ¿verdad? Y sin embargo... Sí, entre otras cosas, sin el móvil. Sí, bueno. sin entrar en detalle, pero es verdad, ¿cómo se pudo subsistir, sobre todo en aquellos años de posguerra, donde la comida escaseaba, donde había una cartilla de racionamiento, ¿no? Y todas esas cosas, pero la hicimos amable, o la hicisteis amable, porque yo soy más del 50. Y la hicimos amable. Hicimos amable y la hicimos solidaria, porque la clave estaba en apoyarse unos a otros. Y el apoyo colectivo hizo que esa solidaridad fuera una especie de escudo frente a todos los combates y todas las batallas que provenían del exterior, que no eran pacíficas, desde luego, ¿no? Toda aquella época una época sin posibilidades de un criterio amplio de libertad, mínima posibilidades de tener... Y un mundo muy convulso. Muy convulso, sí. Bueno, ya no solo dentro de nuestro mundo, sino fuera de nuestro mundo. Sí, pero ya te digo, creo que la clave fue precisamente subsistir a base de ser solidarios, de arroparnos unos a otros. El arrumaco. Me cuentas eso y te doy toda la razón, y además me veo reflejado. Te digo por qué, porque como te comentaba, yo nací en Huelva, pero al poco tiempo me fui, con 9 meses o 6 meses o no sé cuánto me fui, bueno, me llevaron. Y entonces mi infancia transcurrió en Toledo y en Santander, en Santoña, en un colegio de hijos de militares. Y ese convivir con los compañeros del internado, porque vivir en un internado 6 meses, la familia no la ves, los amigos no los tienes. Entonces eran tu familia y eran tus amigos, y entonces había que reunirse, que juntarse, que crear esa familia a base de la amistad. Y esos son los recuerdos de esa infancia que tú dices, los que yo tengo, y que ahora también los hago realidad cada vez que puedo, como haces tú, yéndote a tu pueblo. Porque cuando vas... Te hemos hablado varias veces, pero el pueblo, la vecindad arropa mucho. La vecindad no es un concepto solamente, tiene una amplitud sentimental, capaz de traspasar fronteras, la frontera del miedo en algunas veces, la frontera de la misión del deber, la frontera del empuje. El empuje es importante, y el pueblo arropa tanto, te da esa sentimentalidad suficiente como para empujarte. Y venir a Huelva, que para nosotros era la apertura de un horizonte nuevo. Ten en cuenta que veníamos en un tren, que era el tren propio que traía el mineral desde Tarsis a Huelva, a Corrales. En Corrales tomábamos la barca y veníamos a Huelva, y escuchar una gaviota era algo distinto, era la apertura de un nuevo horizonte, de una nueva vida, porque nosotros estábamos acostumbrados al gorrión, a la tórtola, a la perdiz, y la gaviota era un signo nuevo. Y el propio mar, ¿no? Y el mar, bueno, el mar. Yo tengo escrito muchísimas veces cómo conocí la primera vez el mar, ¿no? Sí. Y nadie me había podido explicar cómo era el mar hasta que yo lo vi. Nadie supo explicármelo cómo era. Cómo era, te lo habían contado muchas veces, pero no era. Pero una vez que yo lo vi, y ya tuve esa sensación de grandeza y de pequeñez, de grandeza y de pequeñez, las dos cosas. Qué grande es el mar, qué pequeño soy yo. Eso nadie me lo había sabido explicar. Lo viví yo personalmente, artesanalmente, viviendo el mar y tocando el mar en aquel día, primero cuando tendría 12 años, fíjate, 12 años. ¿Cuándo vinisteis definitivamente a Huelva? Ya nosotros, no. Al final no vinisteis, ¿no? No, mis padres siempre quedaron allí. Nosotros, yo estuve en el seminario,
Mucho. Entonces el seminario era Estuve muchos años en el seminario, y del seminario luego cuando me pasé al Colegio San Pablo, que está en el Conquero, sí, que ahora es una residencia de mayores preciosa. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Por dentro yo muy moderna, muy bonita, interesante. Muy agradable. Y entonces estuvimos por lo menos 10 años en esas dos instituciones maravillosas, las que aprendí también a volar. ¿Y volaste hasta dónde ya en los estudios? Porque allí hiciste... El estudio, nosotros hicimos la carrera aquí en Huelva, pero dependiendo de la Universidad de Granada, no teníamos universidad, había que saberlo en Sevilla o en Granada. Y entonces a través de Granada, que era lo que ahora se llama Relaciones Laborales. Relaciones Laborales. Eso es, que es la carrera que se hacía aquí en Huelva, pero teníamos que ir a examinarnos a Granada. A Granada. Y ahí estuvimos ya... ¿Antes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba antes? Graduado social. Graduado social. Sí. Ahora se llama Relaciones Laborales, sí. Y ahí hicimos la carrera, las personas que estuvimos. Yo me dediqué a la carrera plenamente. Profesionalmente. Ha sido tu trabajo y tu medio de vida, 45 años, yo... ¿Cuánto? 45 años he estado. Monté una asesoría técnica, jurídico, laboral, fiscal, y ahí con otros compañeros más pues hemos estado todo este tiempo, y en la actualidad tenemos 20 trabajadores, pero llegamos a tener hasta 50 trabajadores con oficinas. Sigue, porque ahora están mis hijas y las hijas de mis compañeros. Claro. Están allí. Qué bonito, porque cuando creas algo, aunque sea pues con tus compañeros y eso, y creamos algo y lo ponemos en marcha, y luego dices, bueno, y ahora cuando nosotros nos vayamos, ¿qué? Pues ahí está. Hay que ponerle mucha pasión, sí, que no nos faltaba, y se la pusimos. Y de verdad ahí está ya la asesoría con 48 años de vida. Y de ahí te vienen tus relaciones públicas también, porque tú eres una persona... Es que engaña mucho tu presencia, te lo habrán dicho más de una vez. Porque soy aparentemente serio, ¿no? Sí. Pero después tengo mucho sentido del humor. Para mí el humor es una de las claves de la vida. El sentido del humor, no concibo ser un perfecto ser humano en la clasificación que se nos exige en la actualidad, si no tienes un sentido del humor avanzado o por lo menos desarrollado hasta un mínimo. Yo creo que es más tener sentido del humor ayuda a entender mejor la vida, a entenderlo, a eso te iba a decir, que nos da vida, nos da positivismo, porque el mero hecho de tener sentido del humor te hace salir de situaciones a lo mejor más... y tú, cuando te lo he dicho, mi padre era muy parecido a mí en ese, o yo a él, en ese aspecto. Él era una persona con un carácter, un buen humor, la frescura esa de ser positivo, de ser optimista en la vida, ¿no? Porque la vida, ¿qué es la vida para ti? Porque... La vida debería ser un ensayo, pero no lo es. La vida es un relato, haciéndolo comparativo con las distintas disciplinas de la literatura. Podíamos hacer ensayos, relatos, poesía, soneto. Algunos llegan a la vida como un soneto. Tú sabes que el soneto es la arquitectura del verso, el mejor. Está pensado precisamente como un arquitectónico muy medido, muy matemático. Y hay que tener mucha capacidad. Algunos llevan la poesía libre, un poema que tú escribes libre. Por algunas personas acaban en la vida haciendo eso, habiendo escrito un poema libre. Otros habiendo hecho un ensayo, otros han hecho de su vida un relato, y otros han hecho un soneto. El soneto es la perfección de la vida, porque hay gente que realmente acaban siendo
no perfectos porque no es posible, pero casi perfectos. Y merecen una admiración las personas que llegan al final de su vida habiendo alcanzado unas dotes y unas dosis de felicidad, por ejemplo, Ahí está. del cuidado del cuerpo y del cuidado del alma, con absoluto orden, tan importante que es el orden, precisamente para cuidarse. A mí me da pena de esos que han pasado por la vida y no han hecho nada. ¿Tú crees que...? Pues los hay, ¿eh? Los hay. No han hecho nada por vivir. O sea, porque sí, han estado, nacieron y se casaron y hicieron la mili y todo. Oye, ¿tú hiciste la mili? La mili. ¿La hiciste dónde? Ah, bueno, como buen estudiante. Como buen estudiante hice las milicias universitarias, Sí. que las hice era en 3 veranos, fíjate qué curioso. Tenías que estar implicado los veranos Claro, para que pudieras seguir estudiando. para poder estudiar. Y fue el primer campamento en Talar, en un pueblo de Pirineo, El Pirineo, Talar. de Lérida, Talar. Allí nevaba todas las tardes en verano. ¿En verano? En verano nevaba todas las tardes, caían granizos y nevaba. ¿Estaba próximo a la frontera, relativamente próximo? A la frontera con... Bueno, estaba Con Francia, claro. con Francia. Con Francia. Claro, sí. Ojo. Talar. Y luego, Luego había un segundo campamento veraniego en Madrid sí, y después te mandaban a unas prácticas en Huelva, donde ya terminabas el ciclo militar y te podías quedar. Te ofrecían la posibilidad de quedarte en la carrera militar siendo a partir de sargento o alférez. Son las dos opciones que te ofrecían. sí. ¿Y en Huelva dónde estuviste? ¿En el Granada? Sí, en Granada. En el Granada 34. ¿Quién estaba? Que ahora es la universidad. La universidad, gracias a Dios. Sí, sí. Gracias a Dios y a toda la gente que hicieron. ¿Quién estaba allí? Pues yo no sé, Jesús, porque la verdad no me... Claro, tampoco... Había un comandante que era un hombre bueno, se llamaba Barinaga, pero... Barinaga. Barinaga. Porque uno siempre guarda algunos recuerdos de esa época, unos porque la viven muy intensamente y se acuerdan de los compañeros, y otros porque la pasan, como te pasó a ti. Además, fueron 3 meses nada más lo que estaría de práctica aquí, ¿no? 2 y 4, 8. 2 en Talar, 2 en otros Madrid, 2 en Madrid y 4 aquí. y 4 aquí. Pero Jesús, fíjate, para mí, y no quiero faltarle el respeto a nadie, para mí fue inútil la mili. El servicio militar que yo hice para mí fue totalmente inútil. Claro, No le encontré ningún aprendizaje, no le encontré nada que yo pueda haber transmitido posteriormente, ni siquiera la disciplina. La disciplina era obsoleta, caduca totalmente y sin sentido común, sin un fin. Porque una disciplina tiene que tener un fin, una meta, algo por el que conducirte con esa disciplina a algún lugar, a algún objetivo. Aquí no lo había. ¿Tú la hiciste? Sí. A pesar de todo, hice. Claro, sí. Y hice 9 meses, me parece, 9 o 10 meses. Pues a mí me resultó totalmente inútil, desaprovechable. Por obligación, como igual que tú, por obligación, porque entonces se hacía por obligación, estas cosas. Oye, ¿y la pintura? ¿De dónde te viene la afición a la pintura? ¿O es a raíz de la jubilación? Yo creo que todo poeta pinta y todo pintor escribe, fíjate. A mí la pintura me viene desde muy pequeña, la afición a la pintura. Yo no he pintado 4 cuadros en mi vida o 5, ¿no? Ahora resulta que me dedico a escribir fandangos y previamente a la escritura del fandango pues hago una pinturilla y dentro de la pinturilla escribo el fandango. Pero no he pintado, lo que he hecho ha sido escribir, me dediqué mucho. Yo empecé a escribir con 13 años. Eso te iba a los que preguntar, tengo, entonces, y he escrito mucho. La verdad es que he sido prolífico.
en la escritura. ¿Y tienes guardas aquellos primeros escritos? Guardo mucho de aquellos, sí, casi todo. Yo tengo muchísimos libros publicados y muchas cosas sin publicar, cosas que he ido escribiendo para un acontecimiento especial, ¿no? ¿Y tienes que escribir todos los días? Sí, es necesario. Te lo pide el cuerpo cuando... Me lo pide el cuerpo, y ahora que estoy jubilado mucho más, porque me levanto muy temprano, ¿sí? Y en esas mañanas tempraneras me pongo a escribir, y escribo pues de lo que pienso, algo crítico sobre la actualidad, algo poético en prosa poética sobre la actualidad, o algo poético en verso. ¿En qué te sientes más cómodo? ¿En la poesía? Me siento cómodo en la poesía, me siento también muy cómodo en la prosa poética, es verdad. Prosa poética. Todo poema es un parto, el parto es doloroso, el placer lo obtienes al final. Claro. Cuando acabas de lees el poema y dices, ahora estoy bien, pero mientras tanto has pasado por un proceso doloroso, porque tú no sabes de la fertilidad que te va a producir ese proceso. La fertilidad es ver si efectivamente mereció la pena, como te decía antes de la mili, el objetivo final, la meta. El resultado, en este caso, el dolor de Miguela, para traer a Gloria y ¿a quién más? Susana y María. Y María. 3 hijas. Tú sigues siendo el más guapo de casa porque no, yo. El único. ¿Y cómo conociste a Miguela? A ver, eso no tiene ninguna historia ni explicación. Éramos vecinos desde chicos, desde pequeños. O sea, que estábamos juntos. Todo el día jugando, todo el día. Empezamos con 14 o 15 años. En casa de... Eso es, nuestros padres amigos, claro. El mismo pueblo. Eso no fue complicado. ¿Y la vida en Tarsis, cómo era? ¿Cómo es ahora? Porque la vida en Tarsis ahora mismo es muy pacífica y muy pasiva. Muy pasiva. Sí, porque hasta que se abran las minas de nuevo, que están en investigación, sí, están intentando que puedan ponerse de nuevo en producción. Pero hasta entonces es un pueblo con 1.800 habitantes aproximadamente, que tiene muchos pasivos, mucha gente jubilada, muchas viudas. Y no hay perspectiva. Hay 3 o 4 servicios importantes, como el geriátrico. Hay un geriátrico grande, que hay mucha gente allí colocada. Sí. Está los servicios de la ITV, que tiene también gente. Claro, la casualidad de que se han colocado unas empresas que han dado una poca de mano de obra para el pueblo y eso le da un poco de vida, claro. Eso es, le da un poco de vida. Y ahora parece que la mina está intentando resurgir, que importante sería. Muy importante. Para Landévalo es muy importante. Es importante que lo de Aguas Teñidas, por ejemplo. Sí. Lo de Almagrera, y esto sería ponerle un broche de oro lindo. Y Río Tinto, y bajar la mina a donde también está, y también existe, como puede ser la Zarza, ¿no? Como puede ser Tarsis, como puede ser Alorno mismamente. Alorno es la parte de Tarsis. La parte de Tarsis. Al Monaster para abajo, Cueva de la Mora, la Cueva de la Mora, sí, Aguas Teñidas, Almagrera en Calaña. Sí, qué verdad. Y se está viendo, lo que pasa es que, claro, las minas tienen una vida, o por lo menos los ingleses nos trajeron una vida a las minas muy rara. O sea, se coge, se pone en explotación y como cuando se acaba, que no se acaba, porque ahí está, de repente no me interesa, lo cojo y me la llevo y la desmonto. Depende del mercado, eso. Sí, el mercado. Total, el mercado de minerales, es verdad. El mercado es el que manda. Pero Landévalo, esa parte a la que yo pertenezco, sí, hay un criterio. El minero es minero siempre, ¿eh? El minero es minero siempre. Lo mismo que el marinero es siempre marinero. Y te puedo contar una anécdota de un marinero que se llevaba 6 o 7 meses en la mar cada año,
bueno, cada año más, porque volvía aquí, estaba 2 meses, se volvía otra vez a la mar. Y uno de los días, en una bifurcación que hay entre la calle Ginés Martín, bajando por la calle de La Palma, él iba paseando con su señora y un coche los cogió y tuvo mucho problema físico, que ha sufrido muchas heridas, muchas contusiones. Y él me decía, en una ocasión, esto me tenía que haber pasado en la mar, no en tierra. Yo soy hombre de mar. ¿Qué me pinta a mí teniendo un accidente en la tierra, un accidente absurdo, sin venir a cuento, en un paso de peatones? No, hombre, no. Yo quería que me hubiera pasado en la mar. El minero es la mina. La mar es traicionera. La mina me gustó. Yo bajé a la Zarza, creo que fue. Bajé a un pozo, un encierro que hubo hace años, y entonces pues hicieron una rueda de prensa y le hicieron abajo, y nos bajaron en la jaula, y bajamos en la jaula y asustados, porque claro, yo no había ido nunca 300 metros para abajo, porque... Pero cómo amaban la gente, esas condiciones tan tremendas, tan hostiles. Pero impresiona una mina. Yo bajaría a muchos niños para que vieran lo que es una mina. Deberían. Nunca bajé, Jesús. Nunca bajé. Pues yo sí bajé y me causó una impresión grata, porque bueno, no estaba en la mina escarbando, sino los túneles, pero muy grande. Muy grande, las galerías grandes. Hay salones muy grandes allí. Sí, un salón. Me gustó muchísimo. La mar no me gusta mucho. La mar no... Me gustan más los tomates. ¿Y a ti? A mí el tomate es una de mis grandes debilidades. Si me muero, cuando me muera seguro que encontrarán exceso de tomates. Todos los productos, las proteínas o lo que pueda tener el tomate, eso está en mí, porque soy muy aficionado al tomate. Tú lo sabes, que además tenéis una peña, ¿no? Disfrutamos de una peña del tomate allí en el pueblo y somos felices el tiempo que estamos allí, claro. Bueno, con tomate o sin tomate, lo que pasa es que la peña se llama el tomate. Se llama tomate porque el tomate, a nosotros somos muy aficionados al tomate y entendemos de tomate, y el tomate en nuestra tierra es julio-agosto. Sí. Julio-agosto, agosto-septiembre, puedes tener tomates. El tomate del resto del año no lo queremos, a no ser que ya esté previamente metido en el bote, como en los otros, como se hace por allí, por todos los pueblos. Sí, claro, por todos los pueblos. Bueno, y también eres muy amante del folclore de nuestra tierra. El folclore del Andévalo es tan interesante. Tan rico. Hay que investigar mucho sobre el folclore. Hay que seguir investigando. Y no soy partidario del abundante turismo en las fiestas en las que se muestra el folclore. Por ejemplo, en Puebla de Guzmán, en Calañas, en Piedrasalva de Castillejo, en San Benito del Cerro de Andévalo, ese folclore en Villablanca, ese folclore tan autóctono que si va mucha gente a verlo, luego se contamina, Jesús, se contamina, se desperdicia y acabamos perdiendo la esencia, y la esencia del Andévalo es el folclore en toda su ramificación, el folclore, y diría yo, incluyendo también la influencia del fandango, claro, lógicamente, ¿no? El fandango, ya que lo has nombrado, no tenemos guitarra, porque yo sé que tú algo le pegas al fandango, ¿no? Cantando, digo, también lo cantas. Ahora no estamos para cantar. No, ahora no vamos a cantar, pero sí me puedes, porque compones mucho fandango, ¿no? Sí, suelo escribir. Las letras del fandango, desde mi punto de vista, están ya muy manidas. Ahí se repite mucho las letras y hay que innovar, sacar nuevas... Porque todos cantamos los mismos fandangos. Claro, siempre los mismos fandangos. Siempre los mismos. Entonces hay que innovar y a mí se me ocurre sacar diariamente, de hecho ahora en el Codas de Gibraleón hay una magna exposición muy importante de muchos buenos autores de pintura, de fotografía, incluso portugueses, en el que yo tengo una pequeña muestra de fandangos escritos en una tabla.
está allí en Gibraleón. Y dice este, por ejemplo, un silencio, una ventana, una mesa y una puerta, un recuerdo, una mañana, una esperanza despierta al toque de una campana. Son cinco versos que se repiten y se convierte al cantarlo en 6. Claro, porque el primero, ¿cuál repites? ¿El primero o el segundo? Se repite normalmente el segundo verso. Eso es. Normalmente se empieza por el segundo y se repite el segundo, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, pero me van a reñir, me queda mucho por hablar de la gente de tu pueblo. Tú eres un hombre inquieto, aunque sea pacífico y tranquilo, pero por dentro tienes inquietudes, muchas inquietudes. Pues son mira, las que te dan pues la vida, mira, ¿no? yo nací con prisas. Con prisa. Sí. Eso también. Sí, yo tengo prisa en los pies y en el alma. Mi alma es un alma tan inquieta, tan enormemente quieta. Yo siempre tengo prisa. A cualquier sitio que vaya, esté donde esté, yo voy a tener prisa. Sí. Para venir aquí he tenido prisa, al salir de mi casa. Para irme ahora tendré prisas porque alguien me estará esperando. Sí. Para acostarme tengo prisa, para levantarme tengo prisa, para todo tengo siempre prisa. Una prisa ordenada y una prisa bien adecuada a los momentos en los que mi sensibilidad y mi espiritualidad me va exigiendo, ¿sabes? Y después soy aparentemente un hombre con calma, con temple. Y como soy Géminis, sí, gestiono perfectamente esos dos valores, la calma que son y la prisa, tan opuestos, ¿no? Tan distintos. Para poder continuar viviendo y valerme de la prisa y del temple para que me condicionen, me afecten positivamente en mi sentido de ánimo. Los que están ya con la prisa son Eva, Antonio y María. Cuando tú has dicho lo de la prisa, dice porque tenemos que ir terminando. Pero vas a terminar tú solo. ¿Por un poema? Yo te lo agradezco, pero ese es uno de tus últimos... Bueno, libros tienen muchísimos. Sí, este es el último. Sí, yo tengo publicado como 30 libros, ¿no? Pues un poema que cierra esta entrevista. Preguntaron... Y agradeciéndote, lógicamente, que hayas estado con nosotros. Sí, sí. Preguntaron a un avaro por la codicia, a un poeta por los versos, a un payaso por la risa. A un sacerdote preguntaron por Dios, a una prostituta por el amor, a un juez por la verdad, a un astronauta por las estrellas, a un niño por los juegos. El avaro no conocía la risa, el payaso no sabía de versos, el sacerdote ignoraba la verdad, el juez no entendía el amor, la prostituta se cansó de la codicia, el astronauta había olvidado jugar. El poeta nunca escribió de Dios, el niño quería alcanzar una estrella. Consiguió el tiempo, que se recitara la codicia en versos endecasílabos, que Dios echara a reír en cada ocaso, que durmiera amorosamente el avaro, que el poeta jugara con las estrellas, que el payaso fuera de verdad, que la prostituta y el sacerdote soñaran juntos, que el juez se hiciera niño, que el niño se hiciera Dios. Y el tiempo se hizo tan grande como la pregunta y tan natural como la respuesta.